Muy bien, hermanos, estamos de regreso y espero que todos han vuelto para conectarse y poder escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ir al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 20, y nos corresponde ahora los versículos 11 al 18. Juan 20, 11 al 18. Mientras lo busca y lo encuentra, quiero nada más recordarle lo que vimos la semana pasada, el domingo pasado. La importancia que tiene contemplar el sacrificio de Cristo, es lo que vimos la semana pasada. En esa pausa que vemos en el relato de los evangelios entre la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, vimos la semana pasada la importancia de meditar en contemplar su sacrificio. Bueno, ahora entramos a la resurrección. Después de haber visto el valor que tiene meditar y contemplar en su sacrificio, vea lo que nos enseña ahora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, narrada desde los ojos, desde la pluma, desde la perspectiva de Juan, el discípulo amado. Quizá usted no ha pensado, tal vez sí, pero quizá no ha pensado cuál era uno de los propósitos centrales o específicos de la narración de Juan en este lapso de la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que estaba pensando Jesús? ¿Qué quería hacer Jesús con este relato de su resurrección? Porque eso será importante para nosotros hasta el día de hoy y es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que rápidamente vamos a ir a la escritura en ese pasaje y le voy a invitar que ponga toda su atención en el versículo 11 al 18. Recuerde que justo, exactamente antes, unos versículos antes, acaban de llegar a la tumba, acaban de venir a ver al maestro muy de mañana, muy temprano, pero han encontrado que la tumba está vacía. Dos de los discípulos que llegaron allí también, después de confirmar que la tumba está vacía, ellos se han ido en una especie de resignación, porque pues se lo han llevado y no saben dónde está y ellos vuelven a los suyos. Pero María, y quiero que note esto porque allí empieza la lectura, versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Padre, te ruego que bendigas tu palabra en este momento en cada corazón de los que están oyendo, Señor. Te pido por los que escucharán después en la grabación, Padre, que de la misma forma tu palabra pueda llegar a sus corazones y que podamos hoy, Señor, contemplar la resurrección con los ojos que tú quisieras que la viéramos, Señor. Abre nuestro entendimiento. Danos un corazón dispuesto, Señor, que tu Espíritu Santo nos despierte a las cosas que valen la pena, a las cosas eternas. Que tu palabra hoy, Señor, cumpla ese propósito tuyo en nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Entonces noten, esta escena es una escena para sacarle bastante provecho espiritualmente hablando, aprender de lo que está ocurriendo aquí, pero es necesario entonces que veamos un poquito más ampliamente cuál era el propósito de este relato. Y saben que Pedro, en el libro de Hechos, cuando viene a hablar con Cornelio y su familia, ¿se recuerdan ustedes que Pedro fue enviado para testificarle a esta familia de gentiles?
mientras él está predicando, él toca este pasaje, es decir, hace referencia a este relato o de forma general a la resurrección. Y miren lo que dice, para que nos dé luz a este pasaje que vamos a estudiar hoy. Hechos 10, del 39 al 42, encontramos lo siguiente en las palabras de Pedro. Dice Pedro: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Note lo siguiente: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora entendemos entonces, ahora vemos por medio de la palabra en la boca de Pedro, que el propósito de este relato era manifestarse solamente a aquellos que ya habían creído, a los discípulos que habían sido ordenados para ser testigos. Es decir, no está este pasaje centrándose en todas las personas o en todo el pueblo de Israel o en todas los inconversos y creyentes. No, se está enfocando solamente en aquellos que ya habían creído, en los discípulos. Nóteles que dice la Escritura: no se le apareció a todo el pueblo, sino solo a los que ya habían creído, a los que había ordenado para ser testigos. Dice Pedro: a los que comimos y bebimos con él, es decir, a los que lo conocíamos, a los que caminamos con él, a los que tenemos un entendimiento general de él, a los que se nos había dicho la palabra, a ellos se les manifestó. Así que mire qué interesante, porque este pasaje tiene que ver entonces con nosotros los creyentes, con usted si es discípulo del Señor, con aquellos que han creído en la palabra del Señor y que es muy probable que su fe esté flaqueando, que esté encontrándose con pruebas que no le permiten ver a Jesús, que esté en circunstancias donde piensa que todo está perdido, que qué está pasando, que dónde estará el maestro. A este tipo de personas, es decir, creyentes, discípulos que necesitaban ser afirmados, es a quien el Señor se presenta después de la resurrección. Qué importante es esto, hermanos. Qué interesante es ver este relato entonces, cuando vemos que el propósito era confirmar a los que tenían ya fe en Jesús para que pudieran ser testigos de Cristo y que otros siguieran creyendo. Entonces va dirigido a nosotros. ¿Por qué? Porque si usted leyó el pasaje, se trata de hombres y mujeres que no podían ver a Jesús ya, que querían verlo y ya no estaba, que tenían la necesidad de verlo. Y es que, hermanos, todos los creyentes necesitamos ver a Jesús todos los días. Eso lo encontramos en la Escritura incluso como un mandamiento. Busca a Jesús, como una promesa de aquellos que le buscan. Van a estar firmes, los que andan con Jesús van a caminar seguros. Mire pasajes como los siguientes. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? Jesús. Por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. ¿Ve la importancia que tiene ver a Jesús todos los días? Hermanos, necesitamos ver a Jesús. Así se llama el mensaje. Necesitamos ver a Jesús. El relato nos dice de esa necesidad profunda que tenía esta mujer y que tenían los hombres que fueron con ella buscando ver a Jesús, aunque fuera su cadáver. El hombre que conoce a Dios, el hombre que ha sido redimido, la mujer y el hombre que son hijos del Señor, necesitan ver a Jesús. Es un impulso natural del Espíritu. Es una necesidad nueva en nosotros como criaturas regeneradas. Necesitamos ver a Jesús. Jesús, hermanos, por otro lado, nunca se ha ido. El pasaje nos lo dice.
El Señor siempre ha estado allí, aunque nosotros no podamos verlo. Jesús nunca ha dejado de obrar a favor de su pueblo, aunque a veces no sabemos cómo. Jesús no ha cambiado su plan ni ha dejado de cumplir sus promesas, aunque nuestros ojos carnales no pueden verlas. El problema no está en Jesús, hermanos. El problema no está en que Él se esconde. El problema está en nuestros ojos terrenales, carnales, que han sido atraídos al mundo, seducidos por el sistema y ya no pueden ver a Jesús. El problema entonces no está en que Él ya no se deja ver, sino en que nosotros por circunstancias diferentes no le podemos ver. Y eso, hermano, ¿sabe qué? Jesús lo sabe, Dios lo sabe y suple esa necesidad. Y Él se deja ver y Él nos suple la necesidad más profunda que tenemos de ver a Jesús. Pero necesitamos entonces entender que necesitamos ver a Jesús. Y para eso, hermanos, el pasaje nos deja 3 preguntas que se desprenden de este relato para poder ver la importancia que tenemos de ver a Jesús. Algunos hermanos tal vez no la ven, tal vez dicen, pues sí, es cierto, pero en realidad no lo creen. Algunos dicen, pues claro, pues reconocemos que hay que ver a Jesús, pero tienen meses o quizá años que no lo ven. Qué importante es ver a Jesús. La primera pregunta, hermanos, es, ¿cuánto te duele no poder ver a Jesús? ¿Qué tanto te duele no poder ver a Jesús? Por las razones que sean, sea que en el caso de María se han llevado su cuerpo, suponiendo que así fuera, a ella le dolía que ya no estuviera allí, que no pudiera verlo. O sea que ocurrió lo que sabemos que ocurrió, la resurrección, un evento glorioso, pero ella no lo entendía. Lo que sí entendía es que ya no podía ver a Jesús. El caso, hermanos, es que cuando se aleja Jesús, se nos aleja Jesús, no es que lo haga. Cuando las circunstancias de nuestro pecado, de nuestra falta de fe, nos retiran a Jesús, eso duele en el verdadero cristiano, debe doler, debe causar una tristeza. Y es que hay tantas cosas, hermanos, que nos estorban para ver a Jesús. En el fondo, hermanos, es falta de fe, igual que con María. En el fondo era falta de fe. Ella estaba pensando que lo que había sucedido, robar el cuerpo del maestro, era algo malo, porque ella no estaba pensando en la promesa de Dios. Había perdido el enfoque, se había olvidado de eso, quizá no lo había entendido. Como muchos cristianos hoy en día, hermanos, no han entendido las promesas de Dios, no han contemplado la palabra de Cristo, no han entendido el plan que Él tiene y por lo tanto piensan que Jesús ya no está ahí y experimentan un vacío y les falta fe. Este mundo, hermanos, nos ha materializado. La fe muchas veces no alcanza para que veamos a Jesús obrar en medio de pruebas en nuestra familia, en nuestra propia persona. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que a algunos no parece importarles tanto. Es la verdad. Algunos, incluso escuchando este mensaje, hasta este punto están como que con cierta indiferencia, frialdad y pues solamente hay un poco de información entendiéndola allí. Quizá ese grado de indiferencia tenían los primeros discípulos que se fueron. Si usted leyó el pasaje anterior, recordará que los discípulos que llegaron y comprobaron que efectivamente no estaba Jesús ahí, dice la Escritura que creyeron, pero no en la resurrección, creyeron lo que se decía, que se lo habían robado, y volvieron a los suyos. Esto es como que una resignación a no ver a Jesús, una resignación que raya en indiferencia. Hay cristianos, hermanos, que han llegado a ese punto. Sí, ya Jesús ya no es lo mismo para mí. Sí, yo sé que me falta ver a Jesús. Sí, ya la palabra no me habla igual. Sí, ya no es como antes, pero ¿qué le puedo hacer? Pues es que no hay tiempo. Pues ¿qué le voy a hacer? Es que, ya no siento igual. Es que, no sé, las circunstancias son diferentes y vuelven a lo suyo. Hay una indiferencia, hermanos. Pero por otro lado hay mujeres, hay cristianos como esta mujer, que no se conformó, no se resignó a no poder ver a Jesús. A ella le dolió. No digo que a los discípulos no les haya dolido, pero no tanto como esta mujer.
Aquellos rápidamente sanaron aquella herida profunda y quizá la quisieron evitar ver doliéndoles y era mejor para ellos pues volverse a lo suyo y ya darle vuelta a ese capítulo y que el dolor vaya disminuyendo. Esta mujer dijo, no, yo no me voy de aquí. Y se quedó en el sepulcro llorando. Espero, hermanos, que hoy nuestra fe débil, nuestra fe que nos lleva, nuestra débil fe que a veces nos lleva a la indiferencia, hoy pueda despertar, hoy pueda ser calentado nuestro corazón para que deseemos ver a Jesús si nos damos cuenta que ya no está tan cerca o no lo percibimos tan cerca como lo percibíamos antes. Si hemos creído que Jesús ya no está allí, hermano, eso debe dolerte, eso debe causar en ti una conmoción en tu corazón. Recuerda cuando el Señor le hablaba, escuchaba su voz. Cuando en un mensaje usted se llenaba. Cuando quería ir con los hermanos, cuando estaba ahí con ellos, cuando su tema era Cristo. Cuando no había otra cosa más importante y cómo se deleitaba. Eso normalmente ocurre cuando se convierte al Señor. Cuando camina con el Señor y anda en su palabra. Pero tantas cosas que pasan que nos hacen perder el enfoque. Y ya no vemos a Jesús. Y lo peor, como digo, es que se empiezan a acostumbrar. ¿Qué tanto te duele no poder ver a Jesús? ¿Tienes tu corazón engrosado, hermano, que ya no te causa ningún efecto o sí te duele? Mire, en este primer punto, ¿qué tanto te duele no poder ver a Jesús? ¿Cómo lo puedes saber? Si te duele o no te duele, si te importa o no te importa, ¿cómo está tu corazón? Te hago esta pregunta. ¿Permaneces donde estuvo Jesús cuando lo dejaste de ver? ¿Permaneces donde estuvo Jesús cuando lo dejaste de ver? Es decir, ¿añoras esos momentos donde antes sabías que Dios te hablaba, donde escuchabas la voz de Cristo? ¿Buscas estar ahí todavía? ¿Quieres quedarte ahí todavía? Por lo menos estás dispuesto a permanecer ahí con todo y que sabes que ya no es lo mismo para ti. Algo está pasando, pero estás ahí porque te duele que no te hable ya, que no escuches su voz, que no sientas tu corazón sensible. Y estás ahí porque sabes que si te vas de ahí estás perdido. Permaneces donde estuvo Jesús cuando lo dejaste de ver. ¿Dónde es esto? La iglesia, la Biblia, la oración. Dice la Escritura, pero María estaba afuera llorando al sepulcro. Estaba allí donde por última vez supo que estuvo su maestro y eso le relacionaba con él y su cercanía y estaba ahí llorando, diciendo, yo no quiero perderlo, yo quiero volverlo a ver. Aunque me está doliendo porque no sé dónde lo han puesto. A veces entramos en confusión así, hermanos, en nuestro corazón. No sabemos dónde está Jesús en mi vida, por qué está pasando esto, por qué ya no siento igual, por qué me estoy enfriando. Pero aquí estoy todavía, aquí estoy en la iglesia, aquí estoy buscando en su palabra, ahí estoy en oración. Te ha pasado seguramente que a veces oras y sientes que no te oyó Dios. Te ha pasado que vas a la iglesia y sientes que ya no es lo mismo. Te ha pasado que vas a la Biblia y tu mente divaga. Y en el fondo sabes que necesitas a Jesús, pero ya no parece estar ahí. Ya no pareces oír su voz. Ya los hermanos no parecen reflejar lo mismo. El problema no es de los hermanos, no es de la iglesia, no es de la oración, no es de Jesús. El problema es tuyo, hermano, el problema es mío. Porque hemos perdido la fe en alguna medida, nos hemos debilitado. El mundo, hermanos, nos está borrando la imagen de Jesús. Con tantas cosas que nos está metiendo en la cabeza, con tantas influencias que nos estamos dejando llevar, con tanto tiempo que nos consume allá afuera, nos está borrando la imagen de Jesús. Esos recuerdos hermosos de haber caminado con Él, de haber visto su mano poderosa, de haber escuchado su palabra, de haber visto su consuelo, se están borrando. Y ya no lo vemos igual. Para esta mujer, saber que no podía
estar cerca de Jesús le causaba una lucha, un dolor en su corazón. Y por lo menos dijo, si ellos se van, yo aquí me quedo. Yo no sé qué va a pasar aquí, pero aquí estuvo mi Señor. Y ahí está llorando, ahí está clamando, ahí está doliéndose. Hermano, un verdadero cristiano, cuando es consciente de que está lejos de Jesús, de que ya no es lo mismo que antes, le duele. Y yo espero que te duela hoy. Yo espero que si estás en esa condición, tú reflexiones y digas, es cierto, ¿qué me está pasando? Porque es que ya no siento igual, ¿qué ocurre? Lo primero es reconocer que estás en esa condición y que te examines qué tanto te duele. ¿Cómo le dolía a esta mujer? Pero por lo menos permanecía donde sabe que Jesús estuvo cuando lo dejó de ver. Hermano, permanece donde Jesús estaba cuando tú lo dejaste de ver. Permanece allí en la iglesia, ese lugar que Dios ha establecido para mostrarse, porque Cristo es glorificado en medio de ella. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice la Escritura, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero hermano, yo ya no siento nada, ¿para qué voy? Porque allí está Jesús, aunque no lo veas. O en la oración, donde Él ha dicho, Él ha prometido, que por nada estés afanado, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de mí. Amén. O en su palabra, donde Él dice que nos hablará, que nos redarguirá, que nos enseñará, porque esa es la voz de Dios para nuestras vidas. Aunque tus oídos ya no lo escuchen, permanece allí. Hay cosas que te impiden ver a Jesús, pero no es que no esté allí, sino que tu corazón, por la falta de fe, la incredulidad, ya no lo puede ver. Permanece allí, permanece allí. No puedes hacer otra cosa mejor. No solamente permanece donde estuvo Jesús, pero mira, busca nuevamente donde estuvo Jesús. No solamente te quedes estático ahí, ahora sigue buscando. Mira lo que hace María, ahí en el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. La puedes ver allí a la distancia. Imagina que ella la estás mirando sin que ella te vea, y está llorando, está desconsolada. Y en el fondo ella dice, es que aquí estaba. Y se vuelve a asomar. ¿Sabes qué es eso? Un deseo de que Dios te vuelva a hablar. Un deseo de que Dios te vuelva a mostrar su gracia. Un deseo de que se vuelva a manifestar. ¿Cómo era aquellos tiempos cuando caminaba con Él? Si tan solo pudiera verlo otra vez. Y tenemos que reconocer, hermanos, que a veces estamos así. En teoría sabemos lo que Jesús era, pero ya no lo estamos viviendo. Pero María volvió a buscar, tenía ese deseo y estaba allí y mirando dentro del sepulcro. ¿Qué pasó? Allí estaba, si tan solo apareciera otra vez. Y aquí vemos una clara participación del que busca mirar a Jesús otra vez. Ese muestra el deseo de aquellos que han probado y por pecado, por falta de fe, por lo que sea, han dejado de probar. Cuando te das cuenta que ya la palabra de Dios no te calienta. Cuando te das cuenta que lo hermoso que era estar con los hermanos ahora te es indiferencia. Cuando te das cuenta que los devocionales que antes ardían en tu corazón, ahora te sientes duro y que hasta pierdes el tiempo. Cuando te das cuenta que la oración, la Biblia y los hermanos ya no te llenan como te llenaban antes, debería preocuparte. Vuelve a buscar ahí otra vez. Mira, el Señor tiene un plan, el Señor no se ha ido, el Señor está obrando, pero a su tiempo y como Él lo ha establecido. Y Él ha comprometido su nombre con la palabra de Dios, con las Escrituras, ha comprometido su nombre con la oración, ha comprometido su nombre con su iglesia. Vuelve a buscar ahí. No busques en el mundo, no busques en tu corazón adentro, está lleno de pecado. No busques en las influencias de la política, de la sociedad. Busca donde está Jesús, donde Él se ha comprometido. ¿Estás llorando por eso? ¿Te conmueve a las lágrimas? ¿No te das por vencido? Vuelve a mirar adentro.
Cuando te duele no poder ver a Jesús, es un indicio de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Toma ánimo, permanece allí, espera y el Señor obrará. Porque nada es más importante que encontrarte otra vez con Jesús. Es lo que María nos deja ver en este primer versículo, el 11 y luego el 12. Nada es más importante que volver a ver a Jesús. Estamos todavía en el punto de cuánto te duele no poder ver a Jesús. Primero, permanece donde estaba Jesús cuando lo viste la última vez. Segundo, busca otra vez donde viste a Jesús la última vez. Tercero, entiende que nada es más importante que encontrarte con Jesús otra vez. Mira el versículo 12. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. A esta mujer nada le consolaba, a esta mujer nada le importaba, a esta mujer nada le llenaba, porque no hay nada más importante que volver a ver a Jesús. Hermano creyente, discípulo verdadero de Cristo, tú ya sabes esto. No hay nada más importante que volver a ver a Jesús. Que saber que está a tu lado, que caminas con Él, que responde tus oraciones, que oye tus clamores, que habla a tu corazón, que te consuela en la aflicción, que puedes confiar en Él. No hay nada más importante que volver a ver a Jesús. Nada te va a llenar. A esta mujer, ni aunque se le aparecieran ángeles, la sacaba de su aflicción. Ella quería volver a ver a Jesús. Si no escucho nuevamente su voz, decía esta mujer, si no siento otra vez su presencia, la vida sin Cristo no vale nada. Y la vida de un creyente sin Cristo se desmorona en pedazos. Nada tiene sentido, nada satisface. Necesitamos ver a Jesús. ¿Cuánto te duele ver a Jesús? Número 2. ¿Qué te consuela cuando no puedes ver a Jesús? Es una pregunta que te va a ayudar para que tú veas en qué condición te encuentras y la importancia que tiene ver a Jesús. ¿Qué te consuela cuando no puedes ver a Jesús? Mira el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. ¿Sabes qué es lo único que consuela a un creyente cuando no puede ver a Jesús? Su presencia, aunque no la veas tú. Su presencia. Mira, la presencia de Cristo es lo único que te va a llenar otra vez. Y a veces, como decía al principio, aunque no sientas igual, aunque estás luchando porque ya no te habla, si tú permaneces donde Cristo estuvo la última vez que te habló, si tú estás en el lugar donde Él se manifiesta, donde Él estaba, su presencia es capaz de llenarte otra vez. En otro lugar no va a ser. Fuera de su palabra, fuera de la oración y fuera de la iglesia, tú no vas a escuchar la voz de Jesús. Tú no vas a sentir otra vez su presencia, porque Él no está allá llenando y bendiciendo a los que se alejan de Él. Él está aquí donde Él ha establecido en su plan, en su voluntad. Su presencia siempre estará con los suyos. Su presencia, aunque tú no lo puedas ver. ¿Cuántas veces de repente ves su presencia, sientes su presencia, se hace visible a tus ojos espirituales? Porque con los carnales no lo podías ver. ¿Cuántos momentos te ha pasado que instantes antes todo estaba mal y de repente el Señor se manifestó? Y sabes normalmente cuándo ocurre esto: cuando hay un contacto con su palabra, con la oración o con su pueblo. Cuando permaneces en ese deseo de buscar a Jesús. Mira en el relato, ¿sabes a quién se le apareció primero? A esta mujer. No a los discípulos que se fueron a los suyos. A esta mujer que lloraba. ¿Sabes? El Señor conoce tu corazón, tu dolor, tu aflicción. ¿Te acuerdas que la Escritura dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados?
Habla de ese dolor, de esas lágrimas por no poder ver a Jesús, por no caminar con Él como debiéramos, por no sentir otra vez su presencia. Ellos serán consolados. La presencia de Jesús es la que te consuela aunque tú no lo veas. En nuestra falta de fe, donde no podemos verlo, Él se hace presente, Él viene detrás de nosotros, Él nos vuelve a buscar, Él nos atrae nuevamente a Él y lo hace a través de su palabra, de la oración o de su pueblo. El mundo, como dije, hermanos, nos está borrando la imagen de Jesús en nuestras vidas, con filosofías, con políticas, con ideologías, con el progresismo, con la cosmovisión del mundo. Y si a ti como cristiano no te duele, o no te duele tanto, vas a tardar más en ver la presencia de Jesús. La vas a ver finalmente. Él nunca ha dejado a ninguno de los que son suyos. Pero vas a tardar. Vas a sufrir más de lo que tú crees que si lo buscaras. Jesús le dijo, mujer, qué hermoso. No solamente con su presencia, aunque tú no lo veas. El único que te va a consolar. Pero con su palabra cuando te habla por tu nombre. Qué consuelo tan hermoso, hermanos. No hay nada que te pueda consolar más profundamente que escuchar la voz de Cristo hablando a tu corazón. Nada. Ni las cosas que el mundo te promete y te cumple temporalmente te pueden satisfacer como cristiano, a menos que escuches la voz de Cristo hablando a tu corazón. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Como diciéndole, no hay nada por qué llorar, no hay razón para llorar. Soy yo el que te habla. ¿A quién buscas? Como diciendo, andas extraviada, andas perdida. ¿A quién buscas y por qué lo buscas así? Yo soy el que buscas, aquí estoy. Ella todavía pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Mira qué hermosa la palabra del Señor. El Señor se manifiesta, allí está en su presencia. Ella no lo había visto. A veces no vemos a Jesús. Y cuestionamos y preguntamos, pero ¿dónde está Dios? ¿Y por qué pasa esto? Y si fuera así, entonces debiera pasar así. Y nosotros pensamos que debe verse como nosotros lo queremos ver, cuando nosotros lo queremos ver. Y si no, entonces no está. No es así. Él ahí ha estado siempre. El Señor siempre ahí ha estado y de repente se puede dejar ver. Pero no porque Él se quiera esconder, sino por nuestra falta de fe. Pero cuando estamos ahí permaneciendo, buscando, entonces lo podrás volver a ver. Pero además podrás escucharlo. Y el Señor tiene una paciencia de verdad impresionante. Jesús le dijo primero, mujer, ¿por qué lloras? Esa es una forma general de hablar. Nadie, ninguna mujer debe llorar por no poder ver a su maestro cuando está frente a él. Pero luego le habla por su nombre. Cuando ve que todavía no entiende y le dice María. Y volviéndose ella. Cuando en una predicación, hermanos, el Señor habla tu nombre. No estoy hablando de una voz que escuchas por nombre tuyo, pero cuando sabes que ese pasaje te está hablando a ti, de tus circunstancias, de tus problemas, de tu necesidad, a ti. Tú sabes cuando el Señor te habla y no te queda ninguna duda. Y entonces vuelves en sí. Entonces miras otra vez a Jesús. Te vuelves hacia Él y otra vez está frente a ti. Y puedes decir, Maestro, como dijo esta mujer. ¿Y qué hizo cuando le vio? Parece que el Señor la tiene que detener, la tiene que tranquilizar porque se lanza a sus pies, se postra ante Él y parece que lo abraza, lo agarra, no lo quiere soltar. La expresión que el Señor le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. No es algo misterioso de que primero tenía que subir y luego venir para que lo tocaran. Está diciendo, tranquila que no me voy a ir pronto. Hay tiempo. Hay tiempo para esto. Tranquila, aquí estoy, aquí he estado. Todavía me restan 40 días más. Que se va a seguir apareciendo a ellos. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No, no me he ido todavía. Tranquila, aquí estoy, aquí estoy. Ahorita hay algo más importante. Primero, que me vieras. Que me escucharas. Que sepas que soy real, que mi promesa se ha cumplido, que nunca los he dejado, que todo sigue como lo dije, como lo planeé, que aquí estoy, me escuchas, me sientes ahora, me puedes ver.
puedes tocarme. Pero hay algo ahorita más importante. Lo primero es que sepas, que me hayas visto, que me hayas escuchado, porque eso es lo que necesitaba. Se acabó para María, se acabó el dolor. Nada le importa ahora, nada. Ahora todo ha cambiado para ella. Las lágrimas se han vuelto en lágrimas de gozo. El problema que tenía, la incertidumbre, las dudas, el temor que había, se ha ido. Ahora tiene algo en su mente que la llena. Otra vez tiene sentido todo. Vuelven aquellos recuerdos a ser vívidos otra vez, a ser una experiencia personal. Y ahora sí, ¿quién la va a detener? Si tú sigues la vida a partir de aquí, de María, y de los que lo empiezan a ver, su vida será transformada. Porque han vuelto otra vez a ver a Jesús, han escuchado otra vez su voz, lo pueden ver y andar con Él. Y el Señor sabe eso, hermanos, y sabe cuánto necesitamos experimentar a Jesús, y sabe cómo se manifiesta Él ahora por su palabra. Aquí está Jesús en la Escritura, aquí se deja ver, aquí se deja oír, aquí se hace real. Pero si no permaneces, si no buscas, no lo vas a ver o vas a tardar en verlo. Y María lo puede escuchar. Y ahora su consuelo, nada más podría ser que la presencia de Cristo y escuchar su palabra, escuchar su voz. Y ese es el único consuelo que tiene el cristiano hoy. Y el suficiente. No necesitamos más. Mira, cuando tú sabes que Jesús está contigo, hermano, hermana. No importa cómo pinte la economía, no importa hacia qué rumbo avanza la política, no importa lo que va a suceder en este país, en este planeta. Si sabes que Jesús está en control y camina contigo y lo puedes ver cada día, no importa nada, estarás consolado. Tus lágrimas no van a ser de temor, quizá de gozo, pero no de temor. Ahora has visto a Jesús otra vez. Necesitamos ver a Jesús. ¿Cuánto te duele no poderlo ver? ¿Qué te consuela cuando no lo puedes ver? Y número 3 y último, ¿qué debes hacer con los que han perdido de vista a Jesús? Hay muchos como tú, hay muchos como yo. No todos somos iguales, no todos aman al Señor de la misma manera, tienen el mismo grado de fe, tienen las mismas preocupaciones, son diferentes, pero hablo de los discípulos de Jesús, de los hijos de Dios. Hay algunos que están retirados, que están alejados, pero son discípulos. De esos, y a esos el Señor se refiere en estos pasajes. Dice la Escritura, mas ve a mis hermanos. María, no me toques todavía, es decir, no te emociones tanto, qué bueno que aquí estoy, tranquila, no me he ido. Ahora hay algo más importante, no te quedes tú sola con la bendición, es más importante, tú ya sabes, pero es más importante que los demás lo sepan también. Ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué hermosas palabras, qué profundas. Hermanos, hay hermanos que están igual que estabas tú, que estaba María, o peor, pero que son hermanos. Ni siquiera les duele como a ti o como a María, pero son hermanos. El Señor sabe que son creyentes que necesitan ver a Jesús, aunque se han dado por vencidos en algunos intentos. Dice, ve y háblales. A ti te consta mi presencia, María. Tú ya me tocaste, ya me escuchaste. Estás llena de gozo. Ve, háblales, ve, diles. Diles que nunca he olvidado, que nunca me he olvidado de ellos. Diles que nunca les he dejado. Diles que mi Padre es su Padre, que mi Dios es su Dios. Dile que somos una familia y estamos seguros. Diles eso. Confirma a tus hermanos la presencia de Jesús. ¿Qué debo hacer cuando otros han perdido de vista a Jesús? Confirma a tus hermanos la presencia de Jesús. Hermano que estás conectado, hermana que estás sintiendo ahora la palabra del Señor y dices, eso es para mí, qué bendición. Jesús todavía me habla, así es cierto, así yo me sentía. Hay otros que no están escuchando esto, hermanos. Hay otros que se la están perdiendo. Hay otros que hace tiempo dejaron de seguir a Jesús, se cansaron, los envolvió la indiferencia del mundo, los afanes del trabajo, las cosas terrenales. Allá están escondidos, alejados, indiferentes, pero son tus hermanos. Ve y diles, confírmales a tus hermanos la presencia de Jesús.
Ese es un mandato que el Señor tenía cuando resucitó para los que estaban flaqueando en la fe, y los animó para que llevaran a otros su palabra y confirmaran que Jesús resucitó. Confírmales a tus hermanos la presencia de Jesús. ¿Cómo se aplica eso a mi vida? Piensa en aquellos que normalmente no están buscando a Jesús como tú ya lo estás buscando por la gracia de Dios. Piensa en ellos. Es el medio tal vez que Dios va a usar para atraerlos a ti, como para ti usó la palabra directa, o para María usó a ángeles que estaban allí y se le apareció personalmente. Para ellos tal vez es por medio de ti. Confírmales la presencia de Jesús. No digas, pues ni modo si no se conectan, pues ni modo si no quieren, pues aquí está, pues el que no quiera ni modo, y el que quiera aquí está. Así no pensó Jesús, y así no debemos pensar. El carácter del creyente nunca ha sido indiferente. El que se convierte al Señor y prueba de las bendiciones de Dios quiere que los demás lo tengan. ¿Te acuerdas de aquellos hombres del pueblo de Israel que encontraron botín con el enemigo mientras su pueblo se moría de hambre? Y escucharon cómo Dios obró, y vieron cómo Dios obró y les suplió sus necesidades, y estaban en medio de la riqueza, en medio del botín, y diciendo: qué hermoso, qué bendición, mira cómo Dios obra. Y de repente cayeron en cuenta: no estamos haciendo bien que estemos aquí solamente nosotros disfrutando, cuando mi pueblo se muere de hambre. No estamos haciendo bien. Vayamos y llevémosles, vayamos y digámosles, vayamos y traigámoslos, vayamos y compartamos lo que Dios es en nuestras vidas. Confirma, hermano, a tus hermanos la presencia de Jesús. Hay alguien seguramente al que tú le puedes animar y llevar y compartir y decirle: hermano, Cristo es real. Hermano, Cristo no se ha ido. Hermano, Cristo está obrando. Mira, hermano, si pudieras verlo, ven. Hermano, te animo, voy a orar por ti. ¿Qué te sucede? Mira lo que hizo Dios conmigo esta vez. Mira lo que dice su palabra. Mira lo que ha obrado en mi vida. Mira, yo lo vi. Yo he visto a Jesús. Tú también puedes verlo. No te quedes con la bendición de haber visto a Jesús. Ve y dale las buenas nuevas a tus hermanos que han perdido de vista a Jesús. Cuéntale lo real que es. Diles cómo lo has visto. Cuéntale lo que Él ha hecho en tu vida. A veces nos juntamos con algún hermano, le hablamos, pero no para hablar de Jesús, no para compartirle de su palabra. ¿Sabes qué es lo que dice cuando tú hablas con un hermano, pero no tocas el nombre de Jesús? No es tu conversación Jesús, estás diciéndole que en tu vida no es real Jesús. Pero cuando tú has escuchado la voz de Dios hablándote, a Cristo manifestándote en tu vida, tú quieres que Él lo escuche, que Él lo sepa, y compartes el mensaje, y compartes la escritura, y compartes tu experiencia, y le muestras a Jesús en tu vida. Ve y confirma a tus hermanos la presencia de Jesús. Cuéntales a tus hermanos lo que Dios te dijo, y confirma la presencia de Jesús en tu vida. Diles que sigue obrando, diles que Él está presente, diles que Él es poderoso, diles que Él les está buscando. Te dijo el Señor: ve y diles que me has visto, y diles estas palabras. Y además en el pasaje aquí no lo registra, pero avanzando más adelante y en otros evangelios dice: diles que los veo pronto. Hermanos, qué gozo es cuando experimentamos volver a ver a Jesús. Y quisiéramos que otros estuvieran ahí. María seguro estaba pensando: si aquí estuvieran los demás, si estuvieran conmigo, qué bendición, nos abrazaríamos y diríamos: gloria a Dios, el Maestro volvió, aquí está con nosotros. Pero no había nadie más. Sin embargo, el Señor sí estaba contemplando ese detalle y dijo: ve y confirma a tus hermanos. Hermano, le animo en esta mañana que vayas con tus hermanos, que ores por tus hermanos, que animes a tus hermanos, que les cuentes a tus hermanos cómo Jesús te ha hablado a ti, cómo Jesús se ha manifestado a ti. Diles que es real, si es real para ti. Y para María lo fue una vez más. Para ti que lo buscas y estás allí, puedes serlo una vez más. Para aquellos que están más distantes, puedes serlo una vez más. Pero la pregunta es: ¿entiendes que necesitas a Jesús? Porque, hermanos, necesitamos a Jesús. ¿Cuánto te duele no poder ver a Jesús? ¿Qué te consuela cuando no puedes ver a Jesús? ¿Y qué debes hacer
para los que no pueden ver a Jesús. El Señor se ha manifestado, no puedes decir que no, en tantas formas en tu vida, pero sobre todo en su palabra. Cada vez que la abrimos podemos ver a Jesús. Que el Señor nos ayude para afirmar esta fe. Ese era el propósito que tenía, ese es el propósito que todavía tiene, y esa es la meta que se va a cumplir un día. Afirmarnos por medio de su presencia, de su palabra, para los tiempos que estamos viviendo y los que vendrán después. Pero gloria a Dios, no estamos solos, sí podemos ver a Jesús. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, y te ruego, Señor, que tú calientes el corazón de mis hermanos que necesitan, como yo tantas veces, Señor, ser calentado por tu palabra, para verte, para otra vez caminar contigo, para saber que allí has estado siempre, Señor. Te pido por aquellos que en su corazón se han enfriado, Señor, que puedan ser otra vez restaurados. Y usa a tus hijos que han escuchado tu palabra para ser instrumentos de traer a otros. Tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias por manifestarte, por dejarte ver, por buscarnos tú, Señor, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios, por ser nuestro hermano, por traernos a tu familia. Gracias, Padre, por ello, en el nombre de Cristo. Amén. Pues, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana, y les animo mucho. Les animo mucho que busquen más y más al Señor y compartan más y más del Señor, y que su presencia nos sostenga cada día, cada semana y en cada generación. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.